Gloria a Dios, Dios le bendiga una vez más. Aquí estamos pues en su canal del Pastor Carlos Villanueva T. Hoy tenemos un nuevo testimonio muy edificante con una sierva de Dios, el cual pues les invitamos a que lo escuche y no se despegue. Esta es la sesión de testimonio. Vamos a dejar que la hermana se esté presentando. Buenas tardes, que el Señor bendiga a cada uno de las personas que nos están mirando. Amén. Me congrego en la iglesia Paz, Rescate y Liberación con mi pastora Marian. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me ha permitido de estar aquí para aquella persona que a través de mi testimonio pueden alcanzar salvación y pueden también edificarse. A sus vidas, amén. A su vida. Gloria a Dios. Vamos inmediatamente a leer la cita bíblica, pues, para dar inicio a este testimonio. La cita es capítulo 8, verso 43. de Lucas. Lucas 8, 43. Amén. Amén. Vamos, cada persona para que vayan buscando en su Biblia, porque me identifico mucho con esta palabra que se va a leer el día de hoy. Porque de ahí es que vamos a comenzar a hablar de algo de mi testimonio, de que el Señor quiera hoy hablar para aquellas personas que están pasando por un proceso, para que ellos puedan entender que cada persona tiene un propósito en la vida. Dios quiere un propósito con aquella persona que han sido maltratadas, con aquellas personas que han tenido problemas mental, psicológica y espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, Lucas 8:43. 43. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médico, todo cuento tenía, por ninguno habían podido ser curados. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. E instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todo, dijo Pedro. Y lo que con él estaba el maestro en la multitud, te aprietan y oprimen. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Amén. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. A conocer el testimonio de Nerolisa. Vamos a ver de dónde viene Nerolisa. Yo nací en Santiago, pero tengo aquí aproximadamente como 20 años viviendo aquí en Santo Domingo. Gloria a Dios. ¿Y su nacimiento, cómo fue? ¿Su niñez? Estoy un poco nerviosa, pero es normal. Mi niñez ha sido, desde mi niñez hasta desde el vientre, estaba marcada por un propósito. Porque nací con un problema mental, cerebral, donde aproximadamente mi mamá duró 16 años llevándome al hospital El Angelita. ¿Y eso se detectó antes de nacer o después? Desde el embarazo. Desde el embarazo. Los médicos le decían a ella que yo tenía un desgaste cerebral y que si yo quedaba viva iba a ser una persona especial y una persona que no iba a tener ni conocimiento ni de leer, ni de caminar, ni de hablar. Gloria a Dios, iba a ser un vegetal. Exactamente. ¿Y su mamá cuando recibe esa noticia? Ella es una mujer forzada, es una mujer que siempre ha tenido fe, es una persona que siempre le adoraba a Dios y le decía que no era eso lo que él le había prometido a ella. O sea, que ella era cristiana.
Ella es cristiana, no, ella es cristiana, pero no evangélica. Todavía no. No evangélica. Okay. Ella pertenece, todavía ella es de la católica, pero es una persona que aunque esté ahí, pero es por un tiempo. Gloria a Dios. Tiene mucho temor de Dios. Tiene mucho temor de Dios. Entonces ella le reclamó al Señor y... Ella le dijo al Señor, me recuerdo que el Señor parte por parte me ha dado parte de mi testimonio, porque podemos ver que una persona que no tenga conocimiento, una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento, cuando una persona no tiene desgaste cerebral, no puede conceder ninguna palabra, ni puede retener nada en el cerebro, sino que se lo cuenten o el mismo Espíritu Santo se lo diga. Gloria a Dios. Y no podía retener ni el habla, no podía ni decir nada, donde los médicos decían que no valían, que el tratamiento era para durar un X tiempo de vida, pero no le daban esperanza porque decían que no iba a ser una persona normal. Gloria a Dios. Y que yo era una persona, que yo iba a ser una persona que iba a estar en el mundo por estar. Y que ella iba a durar toda la vida cuidando de mí. Cargando ese problema. Cargando ese problema. Pero ella le dijo una palabra al Señor, que ella creía en los milagros. Porque cuando estaba aquí, ahí mismo el Señor me trajo esa palabra que ella le dijo. Que ella le dijo que la mujer del flujo de sangre duró 12 años. Y que porque ella tenía su fe activa, que lo podía hacer conmigo. Gloria a Dios. Y que ella decía, como ella tocó el borde, yo voy a tocar, yo voy a llevarme de esa palabra. Dios mío. Yo voy a confiar que si ella tocó el borde, yo voy también a tocar ese borde. Para que ella fuera una persona normal. Para que ella tenga, en aquel tiempo, yo fuera una persona que pueda tener una familia. Para que yo fuera una persona que yo tuviera un hogar. Y que yo pudiera hablar de la grandeza de lo que Él ha hecho conmigo. Para que aquella persona que nos estén viendo pueda entender que todavía Dios es un Dios de promesa, un Dios que tiene cumplimiento, que Dios, cuando nosotros nos postramos delante de la presencia de Dios, comenzamos a llorar, a gemir. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no lo rechaza. Ella comenzó a decirle a mi padre, yo así no la quiero. Yo quiero que así como tú cenaste, aquella mujer que duró 12 años yendo quizá curandero, quizá aquella persona buscó todos los méritos, para que ella fuera sanada. Porque en aquel tiempo, esa persona con esa enfermedad estaba apartada. Esa persona era inmunda para la sociedad. Y ella lo que pensaba es que yo iba a ser rechazada por los demás. Porque una persona que es especial es rechazada por la humanidad. Porque dicen que, pero mira, esa persona no puede hacer nada como lo hacen aquellos niños. No puede caminar, no puede jugar. Pero ella decía que ella tenía fe y que sabía que que yo era temporal. Que yo no iba a durar todos los años estando así como yo estaba. Dios mío, Padre. ¿Y su papá en ese momento? En ese momento mi padre decía que no creía que Dios iba a hacer eso, porque mi padre es una persona idólatra, una persona incrédula, donde él decía que nada más un milagro podía hacer lo que hizo en mi vida. Entonces, los médicos lo que trataban de expresarle a su mamá es que no podía, o sea, que no lo para, sino que
extrayeran a la criatura del vientre. No, porque desde el principio ella tuvo manchando, como por eso que ella se identifica con la mujer del flujo de sangre. Ella duró mucho tiempo, duró los 9 meses sangrando, y donde los médicos decían que no me iba a salvar tampoco. Un embarazo de alto riesgo. De alto riesgo. Dios mío, padre. Y aún así ella decide tener su hija. Ella decide. Cuando nace Nerolisa, ¿qué complicaciones, con cuáles complicaciones se presenta que su madre tiene que lidiar? Ella, cuando yo nací, era una niña que el cerebro no lo tenía que no podía pegar de aquí del cuello, porque el cerebro estaba desgastado. Y los médicos decían, si la niña llega a tener 5 a 6 años, va a ser porque un milagro. Porque los médicos decían que duraba menos tiempo, del tiempo que los médicos le decían a ella. Y para ingerir los alimentos, ¿cómo era? Yo comía normal. Normal. Lo único el problema que yo tenía era que no podía tener el aprendizaje, que no podía asimilar nada, ni podía guardar nada porque el cerebro estaba desgastado. También decían que no podía caminar normalmente. No podía caminar normalmente. Pero llegué al año, comencé a dar paso. Al año comencé a caminar normalmente. Lo único que me estaba afectando era el cerebro. Ok, o sea que ya de hecho había un milagro. Había un milagro. Progresivo, o sea que estaba mejorando la condición que había cuando estaba en el vientre. O sea que su mamá está sintiendo esperanza, por lo menos ver a su hija dar los primeros pasos, ¿verdad? Y también alimentándose. Esa era una buena. Entonces, dice que duró 16 años visitando a los médicos por esa condición. Amén. ¿Y cuándo Nerolisa ya puede captar, puede leer? ¿Cuándo, en qué momento de su vida? Yo vine a captar todo, fue cuando el médico, que es pastor, en este tiempo tiene 85 años. Wow. Él decía, me dice mi mamá, que él decía que Dios iba a hacer grandes cosas en mi vida, que yo estaba marcada desde el vientre y que lo que ella estaba haciendo era que Dios lo había permitido y que había puesto esa fortaleza en la vida de ella. Wow. Que si Dios no había existido en la vida de mi madre, ella en este tiempo había estado muerta. Porque no todo el mundo puede asimilar que una persona nazca en la condición que yo estaba y todavía estar de pie. Dios, él era un pediatra. Pediatra, psicólogo. Pediatra. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo ocurre el milagro de que ya Nerolisa? Ella duró mucho tiempo trabajando. Me recuerdo que ella trabajaba en la zona franca de los Alcarrizos y ella compraba los medicamentos. Los medicamentos eran de 1500 miligramos, me recuerdo como ahora mismo. Wow. Y ella, me dice ella que la habían botado de la zona franca. Y ella encontró un amigo de ella viviendo aquí en Pantoja, se llama Antonio, vive aquí en la Colina del Norte. Y él se ofreció de comprarme los medicamentos. Wow. Porque Dios quería enseñar, decirle a la sociedad y a la humanidad y a los médicos que todavía había una palabra dentro de mí que tenía cumplimiento y que había una promesa donde se iba a decretar aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Y entonces, ¿qué sucede con la persona? Él duró mucho tiempo, me dice mi mamá, comprando los medicamentos. Y me recuerdo como ahora mismo que él decía, pero será verdad que ella va a ser una niña normal, porque todo lo que yo hacía no era una niña como cualquier niño. Me recuerdo yo que hacía muchas travesuras.
le daba golpe a los niños, le arrancaba los aretes a la gente grande, a las mujeres. Y él decía, bueno, si esa niña se salva, usted va a tener que llevarla al psiquiatra, porque va a ser loca. Porque de que todo lo que yo hacía no era una persona que iba a tener juicio para este tiempo. Pero ella decía, no, el Dios que me dijo a mí es un Dios de promesa. Que ella se iba a levantar y que él le iba a poner la neurona que le faltaba porque tenía 2 de las 5 que tiene el ser humano. Wow. Y que si yo, esa promesa, el Dios se la prometió desde antes, desde el vientre. Y que ella estaba agarrada de esa promesa. ¿Es única hija? Sí, y mi hermano, somos 2. Ok. ¿El hermano mayor o...? Bueno. Yo soy más vieja que él. Ok. Gloria a Dios. Entonces, finalmente, ¿cuándo su mamá recibe como esa esperanza ya definitiva? Yo me recuerdo que ella, cuando el médico Jiménez le dijo a ella que yo estaba sana y que eso era un milagro de Dios. Que ya todo estaba en mi cabeza y que se me había ido la inflamación. ¿El médico? El mismo médico. Y que eso no eran los medicamentos, que eso era la fe que ella tenía. Dios. Y ella comenzó a celebrar, recuerdo yo que hizo hasta una celebración en mi casa, aquí mismo en Pantoja, ya nosotros estábamos viviendo aquí en Pantoja. Okay. Y ella estaba diciendo, Señor, yo sé que hay algo que falta. Porque ya los médicos me habían declarado sana, pero había tenido un pasado que me estaba arrastrando. Que con la edad de 4 años fui violada con el problema que tenía. Wow. Y el enemigo no se conformó y me puso a prostituirme. Porque decía que no valía nada. ¿A qué edad? A la edad de 16 años, después que ya el médico decía que ya podía estudiar, ya estaba aprendiendo a leer y todo eso. Pero, ok, a los 4 años, recuerda, sí, sus 4 años recuerda. El Señor me reveló eso. El Señor o sea, pero literalmente no recuerda bien qué fue lo que pasó. Sí, esa persona, mi mamá cuando iba a trabajar, siempre me dejaba con una persona y él se entraba siempre por atrás de la cocina. Como era de madera la casa, le hacía un boquete y la volvía a tapar. Y él me amarraba la mano y abusaba de mí. Él duró aproximadamente 6 años. Y yo se lo dije a mi madre y mi madre me dijo que lo que me había revelado el Señor era así. Y en ese tiempo, el enemigo ya me estaba ministrando de todo eso, sin ser cristiana. Y yo tuve que hacer todo lo que el enemigo me estaba ministrando, que no valía nada y que el único objetivo era de yo prostituirme, que ahí era que yo estaba bien. Entonces, su mamá la dejaba con una persona. Con una persona. ¿Una mujer? Con la misma madre del que me violó. Wow. Entonces quizás ella confiada porque es hijo de él, ¿verdad? Entonces él hacía lo que hizo. Lo que hizo. Wow. Entonces, a los 16 años, ¿todavía no ha ido a la escuela? Sí. ¿Iba a la escuela? Claro, porque cuando yo comencé a ir a la escuela en Minerva Mirabal, a mí me decían el profesor Carlos, que todavía ahora es el director de Minerva Mirabal, que yo aprendí rápido. Me recuerdo que él me subió rápido de curso. O sea, le inscribieron tarde. Tarde, pero fue rápido. Pero cuando arrancó... El procedimiento que Dios hizo fue rápido. Porque yo ya me recuerdo yo que ya a los 21 ya yo había terminado. Wow, de verdad que fue un milagro en ambos lados, diferentes formas. Amén. Entonces, a los 16 años, el enemigo está bombardeando con todo el pasado. Con todo el pasado. Y la induce entonces a prostituirse. A prostituirme. ¿Y cómo lo hace? Yo lo hacía era por la página Badoo. Yo conocía personas y por ahí comenzaba a hablar con distintas personas y me mandaban dinero de todos los países.
Pero virtual, prostitución virtual. No, era mi WhatsApp privado. Pero se comunicaban privado, privado. Y luego se juntaban personalmente. En cualquier plaza para vernos. Ok. ¿Y qué le sacó a todo eso? Yo no le saqué nada porque lo único que me llenaba en el momento era feliz, pero cuando entraba a mi cuarto, a la realidad, era una mujer sufrida. Una mujer que yo decía que ya no aguantaba más. Una mujer que decía que ya no, que si él había hecho tanto en mi vida, ¿por qué me tenía así? Y le decía que quería tener una familia. Lo que me llevó más a buscar más de Cristo fue que yo toda mi vida he soñado tener una familia. Y le decía al Señor y oraba que por qué me tenía en esa condición. Que por qué Él permitió que yo llegara a esa condición. Y lo último que Él me ministró cuando yo estaba en el Evangelio, tengo aproximadamente 1 año y 8 meses en el Evangelio, que todo lo que Él me hizo pasar era para aquellas personas que están pasando por lo que yo he pasado. O sea, todo lo que Él permitió. Lo que Él permitió es para aquellas personas que nos están viendo ahora mismo, que han sido maltratadas física y mentalmente, que han sido violadas, que han tenido problemas psicológicos, que han tenido problemas mentales, y que con esta palabra y con todo lo que he pasado, con este testimonio, él lo iba a levantar. Pero ¿recibió alguna voz que le hablaba, que le decía que se prostituyera? Porque... Sí, porque el enemigo me hablaba en revelaciones, me decía los nombres de la persona, cómo tenía que vestirme. Yo vestía desnudamente, usaba cabello rubio, peluca. En aquel tiempo me decían la cotrona y me decían que aquella persona que me respetaban era por el concepto de cómo el enemigo me tenía. Pero eso es lo que pone el enemigo para aquellas personas que todavía no han venido a los pies de Cristo, que todo está bien y que ahí es que están bien, pero es ahí es que lo está llevando al camino de muerte. La palabra de Dios dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. El camino que yo llevaba era la perdición, pero había una promesa que había dentro de mí que tenía cumplimiento. Y que todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba aconteciendo en mi vida, era porque Él tenía una fecha indicada para yo venía al Evangelio. Amén. Entonces, aparte de las ministraciones del enemigo, la inducían a prostituirse, ¿sentía alguna fuerza interna que la llevara a eso? Sí, porque cuando una persona está como yo estaba en ese tiempo, estaba haciendo los deleites de la carne, era una fuerza contraria que era más que yo. Era una fuerza contraria que me dominaba hacia la voluntad del que me ministraba. Y era algo que yo estaba sujetada. Yo obedecía a esa voz. Y no podía salir de ese concepto si Jesús no había llegado a mi vida. Gloria a Dios. Y su mamá, porque wow, después de todo lo que pasó, desde el embarazo, el sacrificio de ella parir a su hija y decidir pues sacrificarse por un tiempo hasta que Dios hiciera un milagro, y ahora entonces su hija se le está prostituyendo. ¿Cuál es la reacción de su mamá? Mi mamá duró 30 años orando por mí. Sufría 30 años orando para yo venir al Evangelio. Ella decía que no quería verme en la católica, porque ella veía que mi llamado no era ahí. Mi familia, la mayoría son idólatras, pero ella decía que donde se ve que Dios revela es en la iglesia cristiana evangélica. Dios mío, pero ¿y entonces por qué ella sigue ahí todavía? Ella dice, no, hay una palabra que ella le ha dicho al Señor, que ella quiere ver a mi hermano aquí. Y cuando ella ve a mi hermano aquí, ella se va, ella viene. Gloria a Dios.
ella comenzó a orar por mí y mi tía que tiene 13 años. Y donde Dios hizo que yo viniera al camino fue cuando me secuestraron. Uno es italiano para prostituirme en Italia. Me recuerdo yo que yo le dije, si tú me sacas de este lugar, yo te voy a servir. O sea, estaba aquí primero en Santo Domingo. Entonces, ¿cómo llegó a Italia? No, ellos estaban aquí en Santo Domingo. Los italianos estaban aquí. Estaban aquí, me llevaron a un residencial y ellos tenían muchas personas, muchas mujeres, donde ellos querían estaban haciendo pasaporte para llevarnos. Tenían un negocio. Y una vez en una campaña me había ministrado un pastor que estaba en esa campaña, en los Alcarrizos. Tú le dijiste al Señor que si Dios te saca del lugar donde tú estabas, te iba a convertir. ¿Por qué no te ha convertido? Y yo le dije, lo que pasa que para yo venir a los pies de él tiene que llamarme a mí por mi nombre. Dios mío. O sea, sentía algo tan especial, o sea, como quien dice, no, yo soy alguien muy especial, yo tengo que llamarme por mi nombre, si no es así no voy, o sea, es un reto. Es un reto, de verdad. Y fue algo sobrenatural. Gloria a Dios. Pero ok, entonces, ¿qué pasa con los italianos? Ellos no lograron llevársela. No, nada más me salvé yo y otra persona. Las demás se fueron. Las demás se fueron. Ese día me recuerdo yo que era cuando dice me salvé, ¿a qué se refiere? Porque fue un milagro tan sobrenatural porque donde yo estaba habían 16 habitaciones y cada vez que cogía para una me topaba con la misma. Dios, y no podía salir. ¿Qué es esto? No podía salir. Y me recuerdo yo que en la madrugada el Señor me dio como una idea para yo salir de la casa. Y una morena que estaba al lado mío, ciudadana, ella era haitiana, y ella se quedó mirando esa vez, me recuerdo yo, y ella comenzó a decirle, ¿cómo que vamos a salir? La mirada chocó, y decía, ¿cómo que vamos a salir de aquí? Y el Señor, me recuerdo Dios, que nos dio como esa esperanza de cómo salir de este lugar. Nos dio como una luz para nosotros poder salir de ese lugar. Dios. O sea, sabían que estaban secuestradas y no podían comunicarse con nadie, con la familia, ni nada. Y su mamá. Eso fue algo terrible, donde ella pensaba que yo me iba a hallar muerta. O sea, quizás la había anunciado ya como desaparecida. Amén, y le estaban buscando. Amén, así es. Y fue algo terrible, donde el Señor mismo nos buscó una escalera para nosotros saltar del otro lado. Wow, o sea, tenían la salida ahí mismo, pero estaban ciegas. Estaban ciegas. Dios fue que la iluminó ese día y le mostró el camino para salir. El camino. Y así mismo nos dio, esa misma palabra me dio Él cuando me llamó, que ese era el camino que él quería, ese era el camino que Él quería que yo entrara, el camino de la salvación y vida eterna. Mi Padre. Gloria a Dios. Bueno, Nerolisa, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Amén. Es muy larga. Seguimos con una segunda parte. Amén, amén. Así que ya ustedes saben, compartan este testimonio. Los que no se han suscrito, suscríbanse para que más personas sean edificadas. Gloria a Dios. Así que, Nerolisa, pues que Dios le bendiga más. Amén, amén. Y nos vemos en otra oportunidad. Amén. Amén.